El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Misterios y mujeres. Escucho los murmullos tras la puerta. Sé que me atraparán en cuanto dé un paso adelante, pero debo saberlo. Debo descubrir quién. Un sonido proveniente de la oscuridad me impulsa a aferrarme a mi teléfono y a aguardar en silencio, a la espera de que el peligro desaparezca. Pero sé que debo averiguarlo, debo saber. Cierro los ojos y cuento hasta 3. Puedo escuchar cómo gruñe. El sonido gutural me provoca un vuelco en el estómago. Pienso en lo que debo hacer y al abrir los ojos arremeto tan rápido como puedo. Abro la puerta con un estrépito suficiente para ser más aterradora que la criatura de la oscuridad. Enciendo la luz y sus ojos me miran, quietos, fijos en mi rostro. Las emociones me embargan y sin reservas las dejo correr. Las lágrimas salen junto con las carcajadas de alegría y sorpresa que sobrevienen a causa de verle. Mi viejo compañero, mi perro, robando una bolsa de croissants de la despensa, no para de mirarme, pero al percatarse de que no estoy enojada, corre a mi encuentro. Su lengua acaricia mis lágrimas mientras río sin control. Suena ridículo que hace apenas unos segundos creía que era una criatura aterradora o tal vez un asesino. Y todo terminó en una bolsita de papel masacrada por una nariz astuta. Enigmáticas, sorpresivas, aterradoramente capaces de llevar al borde de su asiento a los lectores. Esto y mucho más es lo que han logrado Libros de Misterio. En esta oportunidad traemos 3 libros escritos por mujeres, historias que nos envolverán en crímenes, pactos homicidas y secretos. Espero que les agradara el breve relato escrito por su servidora. Ahora comenzamos con el programa. Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es Extraños en un tren, de Patricia Highsmith. 2 desconocidos acuerdan asesinar cada uno al enemigo del otro, forjando así una coartada indestructible. Bruno viaja en el mismo tren que Guy. Empiezan a conversar y Bruno demoníacamente fuerza a Guy a desvelar su punto débil, la única grieta en su ordenada existencia. Guy quisiera librarse de su mujer, que le traicionó y que puede obstaculizar su prometedor futuro. Bruno le propone un pacto. Él matará a la mujer y Guy, a su vez, al padre de Bruno, a quien éste odia. Guy rechaza el plan, pero no así Bruno, quien, una vez cumplida su parte, reclama al horrorizado Guy que cumpla con la suya. La segunda recomendación es La isla, de Asa Abdic. Es el año 2037 y en la pequeña isla de Isola, 7 personas han sido seleccionadas para participar
en un juego mental patrocinado por el Estado para reclutar al candidato ideal para un puesto en el servicio de inteligencia de la totalitaria Unión de la Amistad. Uno de estos candidatos es Ana Francis, una burócrata adicta al trabajo, con una hija de 9 años, a la que rara vez ve y con un secreto a sus espaldas que la atormenta. La tercera recomendación es 3 abuelas y un cocinero muerto, de Mina Lindgren. Tienen 90 años, pero no piensan morirse hasta descubrir al asesino. Siri, Irma y Ana Lisa son 3 viudas de 90 años, residentes en el Bosque del Crepúsculo, un centro privado de apartamentos para la tercera edad de Helsinki, más que un nidito acogedor para las personas mayores. La residencia resulta un lugar siniestro en el que los ancianos se ven privados de su identidad, rodeados todos los días por enfermeros vagos e inexpertos y obligados a hacer gimnasia, a asistir a conferencias y a tomar una gran cantidad de medicamentos prescritos por médicos a los que apenas han visto. Parece que para las 3 amigas los días ya solo traerán partidas de cartas, viajes en tranvía y asistencia a funerales, pero en la residencia se empiezan a producir unos misteriosos asesinatos y quizá nadie había contado con la curiosidad y el tiempo libre de unas inocentes ancianitas. Continuamos con el capítulo 4 de la emocionante aventura Un viejo que leía novelas de amor. Capítulo 4. Luego de 5 días de navegación, arribó a el idilio. El lugar estaba cambiado. Una veintena de casas se ordenaba formando una calle frente al río. Y al final, una construcción algo mayor enseñaba en el frontis un rótulo amarillo con la palabra alcaldía. Había también un muelle de tablones que Antonio José Bolívar evitó y navegó algunos metros más aguas abajo, hasta que el cansancio le indicó un sitio donde levantó la choza. Al comienzo, los lugareños lo rehuyeron, mirándolo como a un salvaje al verle internarse en el monte, armado de la escopeta, una Remington del 14, heredada del único hombre que matara, y de manera equivocada, pero pronto
descubrieron el valor de tenerlo cerca. Tanto los colonos como los buscadores de oro cometían toda clase de errores estúpidos en la selva. La depredaban sin consideración, y esto conseguía que algunas bestias se volvieran feroces. A veces, por ganar unos metros de terreno plano, talaban sin orden, dejando aislada a una quebrantahuesos, y ésta se desquitaba eliminándoles una acémila, o cometían la torpeza de atacar a los zaínos en época de celo, lo que transformaba a los pequeños jabalíes en monstruos agresivos. Y estaban también los gringos, venidos desde las instalaciones petroleras. Llegaban en grupos bulliciosos, portando armas suficientes para equipar a un batallón, y se lanzaban monte adentro, dispuestos a acabar con todo lo que se moviera. Se ensañaban con los tigrillos, sin diferenciar crías o hembras preñadas, y, más tarde, antes de largarse, se fotografiaban junto a las docenas de pieles estacadas. Los gringos se iban, las pieles permanecían pudriéndose hasta que una mano diligente las arrojaba al río, y los tigrillos sobrevivientes se desquitaban, destripando reses famélicas. Antonio José Bolívar se ocupaba de mantenerlos a raya. En tanto, los colonos destrozaban la selva, construyendo la obra maestra del hombre civilizado, el desierto. Pero los animales duraron poco. Las especies sobrevivientes se tornaron más astutas, y siguiendo el ejemplo de los Shuar y otras culturas amazónicas, los animales también se internaron selva adentro, en un éxodo imprescindible hacia el oriente. Antonio José Bolívar Proaño se quedó con todo el tiempo para sí mismo y descubrió que sabía leer al mismo tiempo que se le pudrían los dientes. Se preocupó de lo último al sentir cómo la boca expelía un aliento fétido, acompañado de persistentes dolores en los maxilares. Muchas veces presenció la faena del doctor Rubicundo Loachamín en sus viajes semestrales, y nunca se imaginó ocupando el sillón de los padecimientos, hasta que un día los dolores se hicieron insoportables y no tuvo más remedio que subir a la consulta. Doctor, en pocas palabras, me quedan pocos. Yo mismo me he sacado los que jodían demasiado, pero con los de detrás no puedo. Límpieme la boca y discutamos el precio de una de esas placas tan bonitas. En esa misma ocasión, el Sucre desembarcó a una pareja de funcionarios estatales, quienes al instalarse con una mesa bajo el portal de la alcaldía, fueron tomados por recaudadores de algún nuevo impuesto. El alcalde se vio obligado a usar todo su escaso poder de convicción para arrastrar
a los escurridizos lugareños hasta la mesa gubernamental. Ahí, los dos aburridos emisarios del poder recogían los sufragios secretos de los habitantes de El Idilio. Con motivo de unas elecciones presidenciales que habrían de celebrarse un mes más tarde, Antonio José Bolívar llegó también hasta la mesa. ¿Sabes leer?, le preguntaron. No me acuerdo. A ver, ¿qué dice aquí? Desconfiado acercó el rostro hasta el papel que le tendían y se asombró de ser capaz de descifrar los signos oscuros. El señor, candidato, ¿sabes? Tienes derecho a voto. ¿Derecho a qué? A voto, al sufragio universal y secreto, a elegir democráticamente entre los 3 candidatos que aspiren a la primera magistratura. ¿Entiendes? Ni una palabra. ¿Cuánto me cuesta ese derecho? Nada, hombre. Por algo es un derecho. ¿Y a quién tengo que votar? ¿A quién va a ser? A su excelencia, el candidato del pueblo. Antonio José Bolívar votó al elegido y a cambio del ejercicio de su derecho recibió una botella de frontera. Sabía leer. Fue el descubrimiento más importante de toda su vida. Sabía leer. Era poseedor del antídoto contra el ponzoñoso veneno de la vejez. Sabía leer, pero no tenía que leer. A regañadientes, el alcalde accedió a prestarle unos periódicos viejos que conservaba de manera visible, como pruebas de su innegable vinculación con el poder central. Pero a Antonio José Bolívar no le parecieron interesantes. La reproducción de párrafos de discursos pronunciados en el Congreso, en los que el honorable Bucaram aseguraba que a otro honorable se le aguaban los espermas, o un artículo detallando cómo Artemio Mateluna mató de 20 puñaladas, pero sin rencor, a su mejor amigo, o la crónica denunciando a la hinchada del Manta por haber capado a un árbitro de fútbol en el estadio. No le parecían alicientes tan grandes como para ejercitar la lectura. Todo eso ocurría en un mundo lejano, sin referencias que lo hicieran entendible y sin invitaciones que lo hicieran imaginable. Cierto día, junto a las cajas de cerveza y a las bombonas de gas, el Sucre desembarcó a un aburrido clérigo enviado por las autoridades eclesiásticas con la misión de bautizar niños y terminar con los concubinatos. 3 días se quedó el fraile en el idilio, sin encontrar a nadie dispuesto a llevarlo a los caseríos de los colonos. Al fin,
aburrido ante la indiferencia de la clientela. Se sentó en el muelle esperando a que el barco lo sacara de allí. Para matar las horas de canícula, sacó un viejo libro de su talego e intentó leer hasta que la voluntad del sopor fuese mayor que la suya. El libro, en las manos del cura, tuvo un efecto de carnada para los ojos de Antonio José Bolívar. Pacientemente esperó hasta que el cura, vencido por el sueño, lo dejó caer a un costado. Era una biografía de San Francisco que revisó furtivamente, sintiendo que al hacerlo cometía un latrocinio deleznable. Juntaba las sílabas y a medida que lo hacía, las ansias por comprender todo cuanto estaba en esas páginas lo llevaron a repetir a media voz las palabras atrapadas. El cura despertó y miró divertido a Antonio José Bolívar con la nariz metida en el libro. ¿Es interesante?, preguntó. Disculpe, eminencia, pero lo vi dormido y no quise molestarlo. ¿Te interesa?, repitió el cura. Parece que habla mucho sobre los animales, contestó tímidamente. San Francisco amaba a los animales, a todas las criaturas de Dios. Yo también los quiero, a mi manera. ¿Conoce usted a San Francisco? No. Dios me privó de tal placer. San Francisco murió hace muchísimos años. Es decir, dejó la vida terrenal y ahora vive eternamente junto al Creador. ¿Cómo lo sabe? Porque he leído el libro. Es uno de mis preferidos. El cura enfatizaba sus palabras, acariciando el gastado empaste. Antonio José Bolívar lo miraba embelesado, sintiendo la comezón de la envidia. ¿Ha leído muchos libros? Unos cuantos. Antes, cuando todavía era joven, y no se me cansaban los ojos. Devoraba toda obra que llegara a mis manos. ¿Todos los libros tratan de santos? No. En el mundo hay millones y millones de libros, en todos los idiomas y tocan todos los temas, incluso algunos que deberían estar vedados para los hombres. Antonio José Bolívar no entendió aquella censura y seguía con los ojos clavados en las manos del cura, manos regordetas, blancas, sobre el empaste oscuro. ¿De qué hablan los otros libros? Te lo he dicho, de todos los temas. Los hay de aventuras, de ciencia, historias de seres virtuosos, de técnica, de amor. Lo último le interesó. Del amor sabía aquello referido en las canciones, especialmente en los pasillos cantados por Julito Jaramillo, cuya voz de guayaquileño pobre escapaba a veces de una radio a pilas, tornando taciturnos a los hombres.
Según los pasillos, el amor era como la picadura de un tábano invisible, pero buscado por todos. ¿Cómo son los libros de amor? De eso me temo que no puedo hablarte. No he leído más de un par. Dejamos pendiente nuestra lectura. Los seguimos invitando a que se suscriban. Hasta la próxima, amigos. Ha llegado la hora de decirles hasta luego. Es un gusto acompañarlos. Nos despedimos con una frase de la magnífica Agatha Christie. El tiempo es el mejor asesino. Comenten qué están leyendo. Nos vemos el próximo programa. ¡Chao!